A ver, la seguridad en el trabajo no es cosa de una sola persona, ¿verdad? Es más bien como una cadena de responsabilidades que nos engancha a todos. Pero, claro, la pregunta es, ¿quién se encarga de cada eslabón? ¿Y qué pasa si uno de ellos se rompe? Bueno, pues vamos a verlo. Y es que cuando se habla de seguridad en el curro, siempre surge la misma pregunta. Es inevitable. Si pasa algo, si algo va mal, al final, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable último? Pues ahí está el kit de la cuestión. La respuesta no es tan simple como señalar con el dedo a una sola persona. Es que es justo eso, una cadena. Una cadena de responsabilidad compartida donde cada pieza, cada eslabón, es absolutamente crucial. Si falla uno, falla todo. Así que para entender bien cómo funciona esta cadena, vamos a seguirla paso a paso. Empezaremos por el principio de todo, esa idea que nos une a todos. Luego nos meteremos con los deberes de cada uno, de cada eslabón, y para terminar veremos qué ocurre cuando esa cadena se rompe. Vale, pues vamos al lío. Empezamos por la base, por el cimiento de todo este sistema. Y ojo, porque el punto de partida no es pensar en yo, sino en nosotros. Es algo colectivo. Este es el principio clave, el fundamental. La ley es muy clara en esto. Cada persona en su puesto de trabajo tiene que velar por su propia seguridad, por supuesto. Pero, y aquí viene lo importante, también tiene que velar por la seguridad de los demás, de cualquiera que pueda verse afectado por lo que hace. O sea, es una doble vigilancia, ¿no? Mirar por uno mismo y mirar por los que están alrededor. Muy bien, una vez que tenemos clara esa base colectiva, vamos a centrarnos en el primer eslabón, el más directo, el más inmediato, las obligaciones concretas de quien está ahí a pie de obra haciendo el trabajo. Y fíjate, la cosa va de acciones muy concretas, no de buenas intenciones. Hablamos de usar los equipos como te han dicho, de ponerte bien la protección y de algo que parece de cajón pero que es vital, no anular jamás un dispositivo de seguridad. Jamás. Y por supuesto, la comunicación. Porque avisar de un riesgo que se ha visto no es solo cumplir una norma, es que puede ser la diferencia entre un susto y un accidente grave. Y ojo con esto, que es muy, muy importante. Cumplir con todo esto no es una sugerencia, ¿eh? Para nada. La normativa lo dice bien claro. Si no se cumplen estas obligaciones, se considera un incumplimiento laboral, una falta. Y eso, claro, puede traer consecuencias disciplinarias serias. Vale, ahora vamos a hacer como un zoom hacia atrás en la cadena. Porque, a ver, la seguridad no empieza en el momento en que alguien coge una herramienta. No, empieza mucho antes, en la mesa de diseño, en la fábrica donde se construye esa herramienta. Es que la responsabilidad nace justo ahí, en el origen de todo. Los fabricantes, los que importan los productos, los que los suministran, todos ellos tienen la obligación de poner en el mercado cosas que sean seguras de por sí. No se trata de vender un peligro y que luego la gente se las apaña para esquivarlo. Y aquí la ley hace una distinción, que es lógico. Si hablamos de máquinas o equipos, la clave está en el diseño. Tienen que estar hechos para no ser un peligro. En cambio, con los productos químicos, el foco se pone en el envase y la etiqueta. Tienen que ser súper claros para que se sepa qué es, qué riesgos tiene y cómo manejarlos sin liarla. Pero al final, todo esto se une en un punto que es universal, y esto es lo interesante. Da igual que fabriques una grúa o un bote de disolvente. Hay una obligación para todos, dar información. Y no cualquier información, tiene que ser completa y sobre todo que se entienda. Porque vamos a ver, ¿de qué sirve un manual de 300 páginas en lenguaje técnico si quien lo tiene que usar no entiende ni la mitad? De nada. Bien, hasta ahora hemos visto los deberes de cada uno. Pero, ¿y si un eslabón falla? ¿Qué pasa entonces? Pues ahora entramos en la parte de la vigilancia y, claro, de las consecuencias, sobre todo cuando la responsabilidad es de la empresa. Cuando una empresa no cumple con sus obligaciones de prevención, la cosa se pone seria y las responsabilidades pueden venir por 3 vías distintas. Por un lado, la administrativa, que suele ser una multa. Por otro, la penal, si lo que ha pasado es un delito. Y por último, la civil, que implica tener que pagar una indemnización por los daños causados. El proceso normal, por lo general, sigue unos pasos bastante lógicos. Llega a la inspección, detecta un fallo. Lo primero que hace es enviar un requerimiento oficial por escrito diciendo, oye, esto hay que arreglarlo. Dan un plazo para hacerlo. Y si pasado ese tiempo la cosa sigue igual, entonces es cuando se levanta el acta de infracción y empieza el proceso para la sanción. Es un sistema, digamos, que da la oportunidad de corregir. Pero, ¿qué pasa cuando el riesgo no es algo a medio plazo, sino que es grave y es inminente? Ahí la cosa cambia por completo. Hay situaciones en las que no te puedes permitir dar un plazo. No hay tiempo. La salud o incluso la vida de la gente está en peligro ya, en este mismo momento.
Bueno, pues para esos casos la inspección de trabajo tiene una herramienta potentísima y de efecto inmediato, la paralización de los trabajos. El inspector o inspectora en ese mismo momento puede ordenar que se pare todo, detener la actividad en el acto para que ese riesgo no llegue a convertirse en un accidente. Y fijaos en este número, 24. Es que lo dice todo sobre la urgencia del asunto. Si la empresa recurre a esa orden de paralización, la autoridad competente tiene solo 24 horas para decidir. Un día. Eso te da una idea de la gravedad con la que se toman estas situaciones. Pero la cosa puede ir incluso a más. La paralización es una medida drástica, sí, pero no es la más grave de todas. La ley guarda un último recurso, una medida todavía más contundente para los casos más extremos. Y aquí la tenemos, la sanción máxima, el cierre del centro de trabajo. Es la consecuencia final la más drástica. Cuando la gravedad es excepcional o hay reiteración, las autoridades pueden llegar a ordenar el cierre, definitivo. Eso sí, y esto es un punto clave, aunque se llegue a paralizar o cerrar la empresa, los derechos de los trabajadores y trabajadoras están a salvo. La ley se asegura de que sigan cobrando su sueldo y las indemnizaciones que les toquen, porque claro, la sanción es para la empresa que incumple, no para la plantilla. Bueno, después de todo este repaso, creo que queda bastante claro. Todo este entramado de deberes, de inspecciones, de sanciones, es la base. Es el esqueleto legal que necesitamos para que un entorno de trabajo pueda ser seguro. Pero, seamos sinceros, las leyes y las normas son el punto de partida, el mínimo exigible. Un lugar de trabajo que es de verdad seguro se construye sobre algo más. Un compromiso real va mucho más allá de simplemente cumplir las reglas para que no te pongan una multa. Y con esto llegamos a la reflexión final, porque las normas nos dicen qué hay que hacer. Pero la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se consigue pasar de ver la seguridad como una obligación, como algo que te imponen, a verla como un valor real, algo compartido por toda la organización? Ese es el verdadero desafío.